los bienes de uso va a dar un resultado. Si nosotros tenemos en cuenta todo el activo no corriente, será otro. Y ahí dependerá de la composición en cada empresa o en cada organización de cómo está compuesto el activo no corriente. Pero está bien, vayan preguntando porque son dudas que van surgiendo. Rosana, te consulto mañana. La clase hacemos entonces teórico-práctico de 3 a 4 a 4 y media. Exacto. La clase de repaso. Sí, 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 sí. Consultas mañana. Más allá que hoy hacemos la clase de repaso de teoría, vamos a ir pasando por todos los temas. Eh, y mañana consultas, más allá que hoy ya le dimos la oportunidad también, ¿no? Pero bueno, si avanzan y tienen otras preguntas, mañana serán consultas teórico-prácticos, exactamente. Bien, bueno, Bueno, nosotros nos profes, despedimos entonces. exacto, y les damos, yo voy a mirar, les 5 minutitos tienen chicos para, para comenzar la clase de repaso de teoría. Las saludamos a las profes, gracias, Hasta mañana. gracias. Chao, Hasta chao, hasta mañana. mañana. Y me estoy fijando en el aula virtual porque me quedó ahí, eh, a ver, ¿por qué habrá quedado? Llegar acá entonces. Profe, si usted está diciendo por el tema de la fórmula esa que le comenté, Sí, está en la unidad 8 en la Filmina 23 en el bárbaro, tal estoy en cuadro. eso, mira, justito entré. En el cuadro ese que está todos los indicadores. Ah, en el cuadro que están todos los indicadores, a ver. Sí, hay un cuadrito de indicadores y ahí están todos. Y ahí dice resultados financieros generados por pasivo e INT. Yo igual lo que entendí, o sea, cuando entré a Google, ahora vamos a decir esto de eso, decía que Ford Newton decía que si se le quita lo generado pasivo, tenía que quitar también el impuesto a la ganancia, que era de esa parte, digamos. No sé, algo así decía lo que yo entendí. Pero no sé cómo igual extraer esa parte del impuesto a Bueno, la igual ganancia. eh, no se quitan los impuestos. No lo vamos a ver así nosotros, más allá que, y ya le digo, desde el punto de vista de la gestión, y si analizamos cada uno de los conceptos de los indicadores, podríamos llegar a la conclusión. Es más, si ustedes ven los indicadores de gestión cuando hablan del ROA, que hablan de la rentabilidad económica y de la rentabilidad, vieron que está ese también antes de impuestos, de intereses e impuestos. Algunos también le quitan la parte de la amortización, la depreciación. Hay otros indicadores, ¿eh? Esto no es que solamente hay esto, ¿eh? Quiero que sepan, pero estoy buscando. Em, nosotros lo vemos así, de esta manera. A ver acá, a ver, a ver. Y la rentabilidad del patrimonio en el denominador, al patrimonio neto le sacamos el resultado del ejercicio nomás, así como tenemos también ahí en ese cuadro. Ahí estoy Eso con vos. Acá llegué a lo que me decías. No sé por qué habrá quedado rentabilidad total del activo sobre el activo total o promedio, más o menos los resultados financieros generados por pasivo. Sí, chicos, quedó mal ahí. Bueno, qué bueno que lo trajiste, por lo menos vamos a estar. Igual, esto es como un cuadrito, qué raro. Para mí quedó pero por otro, porque nunca lo dimos.
Bueno, ¿se aclaró eso? Por favor, no. Sí, o sea que en el examen si vemos los generados por pasivo, eso tendríamos que restarle para obtener la Sí, en el rentabilidad del examen activo. no, no van a tener en el examen análisis. Quédense tranquilos, ya les dije y los vamos a respetar. No va a Ah, haber bien. análisis. Análisis me preocupa que quiero que lo hagan bien en el trabajo final grupal y que lo expliquen bien. Claro, nosotros, por ejemplo, le explicamos a la profe práctica que en nuestro caso no tenía discriminado el RECPAN del activo y el RECPAN del pasivo. No teníamos discriminado, entonces solamente tomamos los intereses negativos, los intereses pagados, vamos a decirlo. No Los pudimos tomar todos intereses los generados. devengados que están en el estado de resultado. Claro, en el anexo que teníamos ahí, en el anexo de estado de resultados, teníamos intereses pagados y ese importe lo restamos para... Te estoy diciendo algo. No, si está en el anexo, acuérdense, no son los intereses pagados, son los intereses devengados. Quizás se pagaron todos. Eso lo van a Claro, ver no, en el sí. estado de flujo. Pasa que nosotros como concepto teníamos, o sea, el contador lo puso de intereses pagados, entonces por eso le hablo así, pero tiene razón, Ah, yo serían porque no intereses. vi, está bien, así lo puso Como como, concepto, sí, como como cuenta. cuenta, digamos, ¿no? Bueno, Claro. está bien, perfecto, pero está, que quede el concepto, ¿no? Eh, entonces está bien, pongan la fórmula, en la exposición digan la fórmula, pónganla, explíquenla y digan que ustedes tuvieron la limitación, motivo por el cual por motivo por el cual el indicador, el, el que se obtiene el resultado de la rentabilidad del activo va a estar distorsionado. ¿Por qué? Porque ahí quedó incluido el RECPAN originado por los pasivos. Eso en el informe tendríamos que ponerlo dentro de limitaciones, porque lo que yo entendí es que es por un caso más que nada exposición por la RT, como está hecho con la RT derogadas. Eh, Antes no se exigía mucho, eso es lo que yo entendí, digamos, y que No, pero entonces no entraría. ahora también pueden presentarlo en una sola línea. Ah, entonces es una limitación. ¿Podemos ponerlo como Es una limitación dentro del limitación, informe? sí, Bien. sí. Esto va de la mano con lo que usted decía, por ejemplo, cuando que había una forma de exponerlo simplificadamente. Creo que era el estado de flujo efectivo, que se podían exponer de forma No, simplificada, una pero cosa es el estado de flujo efectivo, hay una presentación simplificada, que solamente claro, se ponen los tres flujos. claro, en ese caso, por ejemplo, eso sería una limitación para el análisis. Por ejemplo, le doy un ejemplo, no de en este caso, Sí, pero es una limitación para el análisis. Es más, si la empresa, acuérdense que si la empresa optó por la exposición simplificada del estado de flujo, la misma empresa en los estados contables debe aclarar la limitación. Motivo por el cual, si ustedes tienen un juego de estados contables que cerrado el 2025 utilizó la presentación abreviada o simplificada del estado de flujo y la empresa no puso una nota explicativa de las limitaciones que tienen, eso ustedes lo tienen que observar como un tema de exposición. bien, Miren claro. en el material de estado de flujo y ahí dice que se debe decir que la presentación simplificada limita el análisis y las causas que motivaron la variación neta del efectivo. Sí, 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 así decía. Por ¿Te eso justamente le acordás? preguntaba si se diera ese caso, digamos, en el informe, uno tendría que poner como limitante eso. También porque no se pudo hacer un análisis del estado de flujo. Claro, en nuestro caso no se dio, pero es para tenerlo en cuenta. Muy bien, lo pueden decir en la exposición también. Pueden aportar eso. Bueno, estamos, ¿eh? Me busco un vasito de agua y ya estamos y comenzamos el repaso. Ah,
Bueno, bien, ¿están ahí? ¿Empezamos? Dale. La propuesta de hoy es, a través de preguntas que se refieren a las distintas unidades sobre información complementaria, sobre los distintos tipos de integraciones y vinculaciones económicas, consolidación, eh, ir repasando los temas. Quiero decirles, no se desesperen por las preguntas, porque estas preguntas, la mayoría están en el cuestionario guía de revisión que ya se encuentra en el aula virtual. ¿De acuerdo? En el aula virtual está el cuestionario guía de revisión para que ustedes los guíe y se hagan las preguntas y se puedan autoevaluar cómo están preparados para el parcial en la parte, especialmente en la parte teórica. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a comenzar. Muy básico, pero lo tienen que saber. ¿Cómo está compuesto un juego completo de estados contables? Lo que les pido es que participen, entren al material, pero hagámoslo entre todos. Pueden tener el material a mano y entrar entren, tengan abierto el power de, eh, el power de, ¿cómo es? De la unidad de información complementaria. La unidad sería la 6 menos análisis, la 10, la 11 seguro. ¿Y cuál sería? Y la de información complementaria. Y análisis no. Si quieren. Pero la idea es entre todos, que participemos. De paso vamos repasando, ya están ganando en el repaso ustedes también. Esa es la idea. ¿Cómo está compuesto un juego completo de estados contables? Pregunta básica, pero completo, completo. Con el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Ahí está Notas, completo. notas complementarias, anexos, Ahí está. Notas memorias. complementarias y anexo. Las notas complementarias, ¿sobre qué? ¿O qué deben incluir? Notas complementarias tienen que incluir, por ejemplo, si se toma de forma sintética, o sea, si se decide hacerlo de forma sintética, las limitaciones, porque es obligatorio por ley. Los anexos, como iban diciendo los compañeros, de bienes de uso, de propiedades de inversión. Y las notas complementarias, hay algo que, por eso lo traje. Hay algo que es como que nunca nos acordamos. Son las notas, pero ¿por qué? Porque no se trata ni de las notas de composición de los rubros, ni las de restricción a la distribución de utilidades, situaciones que ocurran en la empresa. Está generalmente en las primeras. En las primeras notas que se refieren a qué. ¿Qué hay que indicarle? Y esto para que lo tengan en cuenta en la profesión, cuando sean contadores y les toque preparar. Es importante que la organización indique como nota uno, ¿qué? Lo que puso la compañera profe Ruth ahí que escribió, puso Yo no notas, estoy viendo porque tengo pantalla completa. ¿Qué dicen? A ver si me lo pueden leer. puso notas sobre las normas contables utilizadas para la confección de los estados. Muy Ruth. bien, muy bien. Tenidas en cuenta para la preparación de los estados contables. Se refiere a todas las políticas contables, qué criterios de reconocimiento y medición, cuáles son las normas contables profesionales. Y ahí en todo, miren, tanto en el marco conceptual como la RT 54 lo dice. Entonces, un juego completo de estados contables son
los 4 estados contables básicos, perfecto, y las notas complementarias que resumen las políticas contables significativas que se tuvieron en cuenta para la preparación de los estados contables y los cuadros anexos para una adecuada revelación de la información. Esto es un juego completo de estados contables. Esto lo traigo como para hacer un cierre, ¿no? A la materia y que nos quede muy claro que así es un juego completo de estados contables, que también así es un juego completo para las NIF. Fíjense, notas complementarias que resumen las políticas contables significativas. ¿Cuáles son las bases de preparación? Que si es un consolidado, ¿qué procedimiento se aplicó? ¿Qué normativa contable profesional? En la nota número 1, la que se trabajó en moneda homogénea, que se aplicó el procedimiento de ajuste por inflación, todo eso tiene, porque eso orienta al usuario en comprender adecuadamente los estados contables. Bien, primera pregunta. Estamos avanzados. ¿Qué contiene la información complementaria? ¿Por qué es tan importante esa información complementaria que va a estar en las notas, en los anexos? ¿En dónde más va a estar la información complementaria? ¿Notas, anexo? ¿En dónde más? ¿En la memoria? No, pero está bien que lo dijiste, porque la memoria es información complementaria, información adicional. Adicional. Ah, bueno, adición. Entonces, no. ¿Dónde se encuentra la información complementaria? En 4 lugares. En las notas, Encabezado y en los carátula. anexos. ¿En dónde? En el encabezamiento. Profe, pues, Exacto, es muy fácil. En el encabezamiento y en los títulos. En los encabezamientos de cada uno, de cada uno de los estados contables. Entonces, ¿pero por qué? También es muy importante. Todos los datos que están en un juego de estado contable son importantes. Porque fíjense que en los encabezamientos, en la carátula hay muchísimos datos vinculados con la empresa, la razón social, el ejercicio económico, el número del ejercicio económico es muy importante. Para el análisis no es lo mismo hacer un análisis de la empresa que tiene el ejercicio económico número 5, 10, 30 o el primero. ¿Dónde está el dato? En la carátula. El periodo que comprende el ejercicio, que es un ejercicio anual, el capital, ¿cuál es la parte capital integrado? El capital suscripto, el tipo de acciones, si es una empresa controlante, controlada por los porcentajes, toda esa información es información complementaria. Algunas están en las carátulas, otro en el encabezamiento, en las notas, en los anexos. Bien. Y la información adicional, otra cosa. ¿Por qué es tan importante y es lo que diferencia de la información adicional? ¿Por qué es tan importante la información complementaria? Porque es la indispensable para la adecuada comprensión de la situación patrimonial y los resultados del ente. Perfecto, Valeria. Esa es la respuesta. Que no es lo mismo que la información adicional. A ver, la información adicional es importante que esté, buenísimo si está. Pero si no está, igual vamos a comprender adecuadamente los estados contables. Ejemplos de información adicional. La memoria, la reseña informativa, los indicadores, los ratios, esos presupuestos. Puede ser información que acompañe a un juego completo de estados contables, pero es adicional. Si no está, no importa. Incluso hay información adicional obligatoria, que los organismos la piden, pero no es imprescindible para comprender adecuadamente los estados contables. Bien, voy a hacer acotaciones, pero tenemos mucho por ver. Entonces, el resto ustedes lo vuelven lo siguen estudiando.
¿Qué situaciones o hechos ocurridos en la empresa, en la entidad, durante el ejercicio o con posterioridad deben ser explicados en notas según la normativa contable profesional vigente? ¿Qué pide la RT 54 en cuestiones de exposición? Si ocurre esto, debe ser una nota con ese Significativos. título. ¿Cómo? Los que representen una variación significativa o que tengan un cambio significativo. Bien, está bien, pero específicamente, ¿qué? Hace una enumeración no taxativa. ¿Qué significa no taxativa? Que pueden haber otras situaciones, pero enuncia varias situaciones que de ocurrir deben ser explicadas. Porque Siniestros. considera que es esto lo que vos decís, Valeria. Son importantes, son significativas, son relevantes. Por ejemplo, yo les digo una. Si hay un área, ¿tiene que explicar la empresa? Sí. ¿Qué otra cosa? Siniestros. Ah, me gustó, me gustó. A ver, aclarame un poquito más. ¿Por qué se te ocurrió siniestros? Siniestros porque, por ejemplo, no nos tocó a nosotros, pero el año pasado, que se había incendiado parte de el galpón madera que incluía el stock que se había comprado para el siguiente ejercicio. Y Bien, que un siniestro, un tenía incendio. un incendio. El siniestro es un resultado ordinario este año. Sí. Bueno, ¿por qué digo así? Porque los resultados extraordinarios ya no están más en nuestra normativa, no van a aparecer en ningún juego de estados contables. Pero está bien lo que dijiste. ¿Por qué va a ir en una nota? ¿Qué dice la normativa? Dice ahí, Tamara puso, porque pueden influir en la toma de decisiones. Bien, ¿y qué Y más? después ¿Pero por Lucas qué? puso, porque son contingencias altamente probables y sus métodos de cálculo. Esa es otra cosa que tiene que ir. Ah, otra cosa, las contingencias. Sí. Entonces, vamos a ordenar. Las contingencias está bien. Vuelvo al siniestro. El siniestro es un resultado considerado por la RT 54 ordinario. ¿Pero qué dice? Que cuando haya un resultado inusual, que se espera que no vuelva a ocurrir, un resultado que no es de los habituales y es significativo, se debe explicar en notas. Entonces, si hay un siniestro, un incendio, eso produjo un determinado resultado negativo, pérdidas, motivo por el cual en nota se debe explicar. Y se debe explicar con un determinado título, llamemos resultados inusual, llamemos ocurrencia de siniestro, pero se debe explicar referenciado a ese resultado en el estado de resultado. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. A ver dónde estamos acá. Bien, sigamos entonces. A ver, ¿están viendo el material ustedes? Sí, ¿no? Sí, Sí, profe. bien. Entonces, ahí estamos, esto ya dimos. ¿Qué situaciones? Entonces, no me dijeron más, hay muchas más. ¿Qué otra situación? Contingencia, una área, si hubo un siniestro, va a ir en nota. ¿Qué más pide la normativa? ¿Cuáles son los bienes que son de disponibilidad restringidas o compromisos futuros asumidos? Las restricciones para la distribución de ganancias eran, me parece. Muy bien, excelente. Ahí les pongo los bienes de disponibilidad restringida,
activos grabados con derechos reales, es con hipoteca, prenda, contingencias, restricción para la distribución de ganancias, AREA, los hechos relacionados con el futuro, hechos posteriores al cierre, que se acuerdan que los hechos posteriores al cierre, hechos que hayan ocurrido, que no merecieron un asiento contable, pero que en notas quizás se tengan que colocar, operaciones descontinuadas o en descontinuación, información por segmento y cualquier otra información de significación relevante, significativa. Estas situaciones deben ir en notas. ¿Estamos? Bien. Sigamos. ¿Qué información debe contener la nota complementaria? Y acá no vamos a ver la de todos, pero si hay una nota de bienes de disponibilidad restringida, ¿qué información se debe brindar en esa nota? ¿Cuál es el bien cuya restricción impacta? Es decir, por ejemplo, una cuenta del banco embargada. Entonces se dice, la empresa posee un embargo o la cuenta corriente del banco tal se encuentra embargada, motivo por el que no puede por un tiempo indefinido o no establecido. Gravámenes sobre activos. Ustedes esto lo tienen en el material. ¿Cuál es el activo sobre el cual está, por ejemplo, la hipoteca, si es un inmueble o una prenda? ¿Qué más? Si hay un préstamo del banco relacionado, en qué rubro se encuentra incluido el bien. Y así con cada uno. ¿Qué información se debe dar en cada una de las notas? Eso lo tienen en el material. También tienen que estudiar y saber. Y bueno, y redactar una nota, pero la redacción es muy personal, no hay un modelo de redacción. Lo que sí tiene que ser clara, debe ser comprensible, debe ser breve, exactamente decir la información relevante, no contar la historia de cómo sucedió ese hecho. Si es un siniestro o es una área, en el ejercicio se identificó no sé, que las depreciaciones de los bienes de uso se registraron en forma incorrecta en el ejercicio anterior. Esto impactó en un saldo tal, en tal bien. Ustedes tienen modelitos ahí en el material. Bien, continuamos. A ver, espérenme un minutito. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Cuál es la denominación de los 4 estados contables básicos en las NIF para pymes? Esto es para que sepamos. Estado de situación financiera, no se llama estado de situación patrimonial. En vez de estado de resultados se llama estado de resultados del periodo y otro resultado integral. Estado de cambios en el patrimonio neto en vez de estado de evolución y estado de flujo de efectivo. Entonces, así se llaman y después el juego completo también incluye las notas y anexos y las notas que resumen las políticas más importantes, políticas contables más importantes, eso igual. Pero así se denominan. El más diferente de los 4 es el estado de resultados, porque el estado de situación patrimonial, que se llama situación financiera, nos acercamos muchísimo con la RT54, prácticamente igual. El estado de cambios en el patrimonio, que es el estado de evolución, es igual. El estado de flujo también. La versión simplificada, la NIF no la contemplan. No las contemplan. El estado de flujo simplificado. Y el estado de resultados del periodo y otro resultado integral es el más distinto.
Cuando habla de otro resultado integral, esto, que es lo que es más diferente, digamos, esto se refiere, por ejemplo, a los resultados por conversión, pero los que están incluidos en el estado de evolución del patrimonio neto. Esto es como para que a ustedes les quede bien la idea, ¿eh? Quédense tranquilos, pero, por ejemplo, está en el material, pero como para solamente ver eso, resultados por conversión, por ejemplo, los resultados diferidos que están en el estado de evolución del patrimonio neto, pues es diferente. El más diferente en las NIF es el estado de resultados del periodo y otro resultado integral, pero se llama así. Flujo. En activos y pasivos, corrientes y no corrientes. Hola, Profe, chicos. profe, Pues se le... yo, me está No cortando. me digas que yo estaba explicando sola. Sí, profe, no, se le estaba cortando, no se escuchaba. Ustedes saben que me había sacado del sistema, pero no me avisó. Yo estaba explicando todo sola. Bueno, vuelvo a explicar. ¿En dónde habíamos quedado? En la segunda pregunta, profe, pero no está compartiendo. No, claro, porque como me sacó del Ah, ¿te sistema, sacó? me sacó, me di cuenta porque volvió a hacerme como que entraba en el Zoom y ¡ay, qué plato! Y ahí me di cuenta que estuve explicando sola, chicos. Me expliqué a mí misma. Bueno, bueno, vuelvo a explicar. Vamos de nuevo. ¿Estas las llegaron a ver? Ah, no, no estaban compartiendo. Esperen, 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 esperen. Esperen, esperen, ahí está, ahí está. ¡Ay, qué plata! No, no, fue muy cómico, yo sola. ¿Dónde está acá? Bueno, ahora sí. Ay, ay, ay. No sé qué pasa. Ojalá que no me vuelva a sacar. Se ve todo bien, profe. Ahora Se está ve. bien. Bueno, ¿qué información deben contener las notas complementarias? Sobre los bienes de disponibilidad restringida, gravámenes sobre activos, sobre las contingencias. Es decir, hay información que es la información importante que los usuarios deben saber. Las notas deben ser claras, breves y contener la información que hay que comunicar a los terceros, la que corresponda, que sea importante. Entonces, si hay un bien de disponibilidad restringida, por ejemplo, que la cuenta corriente del Banco Nación esté embargada, entonces hay una nota con el título Bienes de disponibilidad restringida y en esa nota, en forma muy breve, hay que decir que la cuenta corriente del Banco Nación se encuentra embargada por tiempo indefinido o por un determinado tiempo, motivo por el que no puede disponer del dinero en esa cuenta, por ejemplo. Y ya está. Si hay una hipoteca sobre un inmueble, entonces el inmueble que se encuentra en el rubro bienes de uso se encuentra grabado con una hipoteca por el préstamo contraído en el banco tal. Y así con cada una de las cuentas, ¿sí? Eso es que ustedes tienen en el material bien cuál es la información que se debe comunicar. Bien. Seguimos. Otra pregunta.
¿Cuál es la denominación? ¿Ustedes ven ahí? Porque me parece que se lo tapa el... Esperen que voy No, a poner... se ve. Ah, Ustedes- ahí sí se ve. Ahí se ve porque estaba tapado por un cuadrito. ¿Cuál es la denominación de los 4 estados contables básicos de las NIF? Ahí ustedes lo están viendo. ¿Cuál es la denominación? Estado de situación financiera sería nuestro estado de situación patrimonial. Estado de resultados del periodo y otro resultado integral, que incluye los resultados por conversión, resultados diferidos que se encuentran en el estado de evolución del patrimonio neto. El estado de resultados en las NIF es el más diferente. Nosotros no lo vemos, no lo profundizamos, pero ustedes tienen que saber que es el más diferente y tiene otra denominación. ¿Por qué? Porque es como que también explica aquellos resultados, pero que fueron incluidos en el estado de evolución y después impactan en el estado de resultado, que lo llama otro resultado integral. El estado de evolución del patrimonio neto se llama estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo efectivo, estado de flujo de efectivo. Entonces, esta es la denominación de los 4 estados contables básicos en las NIF. Aparte, por supuesto, incluye también, para que sea completo, las notas y anexos, las notas sobre las políticas contables más significativas que se tuvieron en cuenta para la preparación de los estados contables. Tienen otra denominación en las NIF. No es muy distinta, pero tanto el estado de situación financiera como el de evolución y el de flujo prácticamente son iguales. Con la RT 54 nos acercamos muchísimo a las NIF. El que no se incorporó en forma total para brindar la información que brindan las NIF es el estado de resultados, que nosotros prácticamente nos mantuvimos igual, excepto que, igual que en la normativa internacional, Profe, se cortó, profe. No sé si me escucha. otra vez, chicos, me sacó. Sí, No sé qué profe. está pasando, nunca me pasó, se apagó la máquina directamente. Bueno, pero volví, no sé qué pasó. Bueno, otra vez vamos a compartir. Nos quedamos en la parte donde estaba explicando lo de que se identificaba alguna diferencia entre lo de activos y pasivos del estado de situación en las NIF, en pymes y en la otra parte. Las últimas 2 preguntas. Bueno, entonces sigamos, a ver. Vamos a ver de nuevo.
Ah, me cerró todo, esperen. Un segundito que vuelvo a abrir porque al apagarme la máquina me sacó todo lo que tenía abierto. Bueno, para avanzar vayan pensando. La otra pregunta era, mientras yo busco, entonces no perdemos tiempo, más tiempo. Dentro del ordenamiento de los activos y pasivos, en el estado de situación patrimonial, ¿se diferencian entre la normativa contable nuestra, que es la RT 54, de las NIF? ¿Se acuerdan que cuando vimos la excepción para el ordenamiento que está basado en el grado de liquidez, qué dijimos varias veces? Que la RT 54 con esta excepción, ¿qué había hecho? ¿Están? Ah, sí, pensé que me había sacado otra. Sí, sí, O profe, sea, estamos. por ¿Están? regla general, se lo divide en corrientes y no corrientes, pero sí sé que está la excepción que creo que tenía que ver con respecto al tipo de operación o al tipo de actividad que realizaba, si realizaba actividades que no tenían un grado de certeza en función de eh, a ver, eh, no recuerdo esa parte, profe, pero creo que iba por... Pero vas por ahí. Había una excepción Podía ser, respecto. A ver, podía ser en función al grado de liquidez o de exigibilidad. exactamente, para algún tipo de actividades en que no tuvieran el plazo. ¿Se acuerdan que estaba relacionado con el plazo identificable? Claro, no tenían un plazo determinado, digamos, en cuanto a... Exactamente, ahí está. Bueno, ahora sí, vamos, un plazo determinado. Bueno, ¿y qué habíamos dicho? Que con esta excepción y esta posibilidad, ¿qué hizo la normativa? Ahí está. ¿Qué hizo la normativa? Ahora sí estamos. Ahora sí, ¿eh? Ay, ojalá que no me saquen nuevo, chicos. ¿Qué hizo la normativa nuestra? Se acercó a la normativa internacional, porque la normativa internacional contempla directamente dice que los activos y pasivos se presentan de acuerdo al grado de liquidez y no es tan estructurado como nosotros en dar un orden, sino que cada empresa ordena de la forma que mejor quiere. Por ejemplo, puede poner primero activo no corriente y después el corriente y ordenar a su vez por el grado de liquidez. Es menos estructurado. Ahora, el ordenamiento de activos y pasivos de las NIF para pymes es similar a la de R354, sí. Ahora sí. Antes no estaba contemplado la posibilidad de otro ordenamiento. Ahora, en cambio, sí es similar. Bien. ¿Y en el estado de resultados hay alguna diferencia? Sí. Dentro del estado de resultados de las NIF respecto de la RT54, sí, porque incluye otros resultados que incluso en forma separada a los resultados operativos. Entonces, esto como para que nos quede esta idea, entonces, denominaciones diferentes, sobre todo el estado de resultados en las NIF, el ordenamiento de activo y pasivo en activo corriente y no corriente y la opción de acuerdo a la liquidez, con la RT54 ahora son similares en el estado de situación patrimonial. En el estado de resultados hay más diferencias.
Bien. Avancemos. Ahora cambiamos un poco a influencia significativa. ¿En qué situación se entiende que una empresa tiene influencia significativa sobre otra, según la normativa contable profesional vigente? A ver, ¿cuándo? Cuando ésta influya en la toma de decisiones o tenga influencia dentro de la toma de decisiones en la asamblea. Claro, cuando tenga el poder de, no de dirigir, no de decidir, pero sí de influir, ¿eh? En las políticas, tanto en la toma de decisiones, pero relacionadas con las políticas financieras, con las políticas operativas, en las actividades relevantes de la otra empresa sería la que está influenciada. Y hay algo que es bien objetivo en cuanto al porcentaje de acciones que tenga. Profe Cayo, se presume que posee, creo que el 20%. Muy bien, muy bien. Un 20 o más, un 20% o más, hasta el 50% del patrimonio de la otra. Y me gustó que te quedó claro esa palabra, presumir. Se presume. ¿Y cuál es la clave? ¿Por qué se presume? Y está relacionada con las otras dos preguntas. Porque puede tener un 20% más y menos del 50% del patrimonio de la otra empresa, pero ¿qué? No tener influencia significativa, o al revés, tener un 15, un 18% de las acciones, pero tener influencia significativa. Esto lo tienen que saber. Es digamos, lo central de influencia significativa. ¿Estamos? Entonces, la presunción. En control total, ¿hay presunción? No, no hay presunción. No. La clave está en el poder, en el control total. En la influencia significativa está en la que se presume que va a influenciar en la otra empresa si tiene un 20% más de las acciones de la otra, hasta un 50%. Decimos hasta un 50% porque si es más del 50% ya va a tener un control total. Pero se presume que va a tener, pero puede ser que tenga 20%, más del 20%, y que no tenga influencia significativa. Por eso tenemos que saber que hay indicios o pautas que se pueden presentar para que exista influencia significativa respecto a otra. Y hay indicios o pautas que se pueden presentar, pero para considerar que no existe influencia significativa por más que tenga el porcentaje del que hablamos. Denme a ver uno o dos ejemplos que tiene influencia, tiene el 25% de las acciones de la otra empresa, pero hay algún indicio que no tiene influencia. ¿Cuál podría ser? Que, por ejemplo, no sea un proveedor principal. Bueno, pero si no es un proveedor principal y tiene un 25%, pero a ver, sí, podría ser. Ese ejemplo que me diste, no sé si está dentro de la filmina, pero sí va para el otro caso. No tiene el 20%, no llega, pero es el proveedor principal o es el cliente principal. Entonces, ese sería un indicio que hace suponer que puede tener influencia significativa sobre la otra empresa. ¿Me expliqué? Sí, profe. Pero si es por lo otro, puede tener un 25%,
pero porque tiene, ¿por qué? Porque tiene, por ejemplo, accede a información confidencial que no lo tienen otros proveedores, porque no lo tienen otros usuarios, puede tener participación en el directorio con iguales directores, es decir, pueden haber otros factores que sí, que aparte de tener el 25% que ya se supone que tiene influencia significativa, la tiene y no ser el principal proveedor o cliente. En cambio, si es al revés, tiene un 18%, pero es el cliente principal, es el proveedor principal, o hay una dependencia tecnológica, o hay una dependencia de conocimientos, entonces es un indicio de que existe influencia significativa aunque no tenga el porcentaje. Por ahí viene el tema, ¿sí? Esto lo tienen que saber también. Pasamos a otras preguntitas de negocio conjunto. ¿Qué características presenta un negocio conjunto? ¿Qué se entiende por control conjunto? A ver, ¿qué característica presenta un negocio conjunto? ¿Cuándo hay un negocio conjunto? ¿Cuándo Una hay un UTE. negocio conjunto? Cuando desarrollan una actividad económica, digamos, que comparten algo en común y el control sobre esa actividad económica, o sea, hay un acuerdo Ahí entre me los gustó. Hay un acuerdo escrito, contractual. un acuerdo contractual, en donde allí establecen que se unen para realizar y llevar adelante alguna actividad, alguna obra, Y que en comparten donde van a todos los compartir riesgos. los riesgos, las decisiones. Todas esas son cuestiones que representan y que se tienen que tener en cuenta en un negocio conjunto. ¿Y qué se entiende por control conjunto? Y cuando hay control conjunto con negocio conjunto. Control conjunto es cuando dos o más empresas llevan adelante una actividad a través de un acuerdo que es el negocio conjunto y ambas toman las decisiones en forma unánime. Unánime. Acuérdense que el consentimiento unánime es muy importante cuando hablamos de negocio conjunto con control conjunto. Así estudienlo. En el material teníamos todas las características que tiene un negocio conjunto cuando hay control conjunto. ¿Sí? Eso está en el material, en la unidad 9 va a estar ya eso, en la 9. Sí. Y la parte de método de consolidación proporcional cuando hay negocio conjunto con control conjunto en la 10. A ver, otras preguntitas. ¿Qué características tiene una unión transitoria de empresas? ¿Qué tipo de vinculación se presenta entre las empresas que forman la UT? A ver, vamos a contestar esa primero. Que cada una tiene, se hace cargo de su participación. Muy bien. Cuando hay una UT, siempre, ¿qué tipo de vinculación hay? ¿Qué tipo de control? Negocio conjunto con control conjunto. Entonces hay una unión transitoria de empresas en donde hay negocios conjuntos con control conjunto, en general. Ahora, ¿se puede presentar el caso de que una de las empresas haya acordado un negocio conjunto pero haya un control unilateral? Sí. ¿Y saben cuánto se da? ¿Se acuerdan que en clase creo que estábamos, que yo les dije, ¿qué pasa que si Arcor se une a una pyme del medio de acá? ¿Qué puede pasar? Que sí la va a tomar, pero que la va a o sea, las decisiones van a ser más importantes las de Arcor que las de la... Es que es más- decir, si están de acuerdo va a haber un consentimiento unánime, pero en cuanto haya un desacuerdo, Arcor va a hacer sentir su patrimonio mayor, su poder
sobre la pyme, porque incluso los patrimonios netos van a ser muy desiguales. Entonces, en definitiva, el control lo va a tener una, que va a ser el control unilateral. Puede ser, pero en general, cuando hay una UTE, hay un acuerdo conjunto, un negocio conjunto con control conjunto. Pero la clave está en el consentimiento unánime y las decisiones tomadas en forma unánime, consentimiento unánime para que haya control conjunto con negocio conjunto. ¿Estamos? Bien. ¿En qué consiste el método de consolidación proporcional? ¿En qué valor queda el rubro de la participación UTE en el estado de situación patrimonial de cada empresa participante luego de aplicar el método de consolidación proporcional? Y el rubro resultado participación UTE, uy, acá hay un montón, a ver, de a poquito, lo que a ustedes les surja, después lo ordenamos. Hay una UTE y hay dos empresas que participan de la UTE. Cierre de ejercicio económico se hace el estado de situación patrimonial de la UTE y el estado de resultado. ¿Tiene la obligación de presentar a organismos de control con las mismas exigencias que las empresas individuales? No. ¿Qué hacen las empresas que forman parte de la UTE? Que participan, se apropian en la proporción que tienen en la UTE de los activos pasivos y de los resultados. Reemplazan el valor inversión UTE que se evaluó al BPP, lo reemplazan, pero en la proporción que corresponde activo-pasivo y también en la proporción de los resultados. Les pregunto, ¿en la consolidación proporcional surge en el método la participación no controladora o participación minoritaria? Piensen. ¿Hay una participación minoritaria en una UTE? ¿En un negocio conjunto con control conjunto? Esto es conceptual. ¿Están ahí? Sí, profe, profe. sí. Ay, pensé que otra vez me había ido, que estaba sola. Ay, qué plata. Bueno, Creo piensen. que cuando habíamos hecho la última vez, habíamos hecho pero no me acuerdo si era de la proporcional o no, lo último que vimos en la clase anterior. Ah, ahí contestó Tamara, puso que no. No, pero a ver, por lógica, a ver, se unen. Hay un control conjunto con negocio conjunto. Cada una de las partes se apropia de los activos y pasivos en la participación que les corresponde. Lo mismo los resultados. ¿Hay alguna partecita que es de otro? ¿Que no forma parte de la UTE? No. No hay participación minoritaria en una UTE, porque hay negocio conjunto con control conjunto. Y se apropian cada una en el porcentaje que corresponde. Es como que la vacían a la UTE. Cada una se lleva su partecita. No existe participación minoritaria en la UTE. Lo que vimos en la clase última, que vimos el ejemplo, que vayan a verlo, en el material está, es consolidación total. Y ahí sí hay una participación minoritaria. Porque las empresas del grupo económico, la controlante, por ejemplo, tiene el 75% de la controlada, pero hay un 25% que es de la participación minoritaria, que no forma parte del grupo económico. Estudien bien eso, vuelvan a repasar eso. Profe, ¿puede volver a decir por qué no hay participación minoritaria en la UTE?
Porque hay participación minoritaria cuando hay una partecita, porque no forma parte de un grupo económico. Y la UTE no estamos hablando de grupo económico. Acuérdense el gráfico que yo les hice y que lo tienen en el material. ¿Qué diferencia hay cuando hay control total de un grupo económico? Acá les está faltando estudiar, les está faltando ir bien a estudiar consolidación total y proporcional. La participación minoritaria surge porque hay una partecita de las empresas que forman parte del grupo económico que no es tercero. Es la participación minoritaria de terceros que no forman parte del grupo económico. ¿Se acuerda cuando decíamos, por ejemplo, hay un grupo económico que está formado por la empresa A controlante y la empresa B? Pero la empresa controlante tiene el 75% de la controlada. El 75%, pero el 25% de la controlada, de la B, de la empresa B, no está controlada por la empresa controlante y no forma parte del grupo económico, ese 25%. A ver si... Profe, perdone, era lo donde usted había dicho, acá noté, que esa parte era un accionista tercero o que estaba atomizado en varias acciones divididas entre personas. Perfecto. A ver si está acá, les voy a mostrar. Acá está. Compartí, ¿ustedes lo están viendo? Sí, profe, se ve. También, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos acá la empresa controlante, es el grupo, la empresa controlante o inversora. Y después está la controlada o la emisora. Entonces, pero la empresa controlada o emisora está controlada en un 75%, porque la controlante tiene el 75% del patrimonio. Eso que está ahí, el 25%, no forma parte del grupo económico. Es la participación minoritaria, son terceros ajenos al grupo económico. Es la participación no controladora, se dice. En una UTE estamos acá. Empresa A, empresa B, hay control conjunto, negocio conjunto, hay consentimiento unánime. Las dos forman una UTE. Las dos tienen su juego de estados contables individuales como información principal. En cambio acá, el consolidado es información complementaria. Estudien esto también. En cambio acá, aplican el método de consolidación proporcional, ¿y qué es lo que hacen? La UTE hacen así, miren, a ver si me permite. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, voy a hacerles así, miren. ¿Qué hace la UTE? La partecita que le corresponde de activos pasivos y resultados de la A, si es el 50%, se lo toma A. El 50% de caja y bancos de la UTE va a la empresa A. El 50% de los créditos va a la empresa A. El 50% de los resultados de los gastos va a la empresa A. Hace lo mismo con la empresa B. ¿Qué hace? La UTE, al cierre, la empresa B se toma el 50%, digamos, la proporción que le corresponde. La UTE queda vacía, queda sin ningún saldo, sin ningún resultado. ¿Existe acá participación minoritaria? No. Acá no hay lugar a una participación minoritaria. No existe. Quédense con ese concepto. ¿Hay un poquito mejor? ¿Recuerdan ahora sí? Bueno, un poquito mejor ahí anda. Bueno,
Sigo compartiendo. Vamos de nuevo a compartir. Menos cada vez comparte y me saca, comparto. Se ve que el internet de hoy está medio loco. A ver, sigamos. A ver, ¿dónde está? Evaluación 2. No, este es el cuestionario, chicos, que le levanté, ¿eh? A ver. Acá está. Bueno, vamos a otra pregunta. Esto ya vimos, esto ya vimos. Ah, esto. Después de aplicar el método de consolidación proporcional, que también se reemplaza los activos y pasivos, se reemplaza esa inversión UTE. Cuando una empresa aportó al Fondo Común Operativo de la UTE, ¿en dónde está reflejado en el estado de situación patrimonial? ¿En qué rubro? Participación permanente en otras sociedades. En una cuenta de inversión, sí, en realidad, como es una UTE, tiene un tiempo. Si va en el rubro participación permanente, con una buena nota diciendo que en realidad es una UTE. Porque una UTE hasta puede estar si falta poco para que se termine la obra y la UTE se disuelva, puede estar en el corriente también. ¿Y cuál va a ser el criterio de evaluación? Igual que influencia significativa, igual que control total, esa inversión, ¿cómo va a estar evaluada? Al método PPP. BPP. Pero una vez que se aplica el método de consolidación proporcional, la inversión, el monto de la inversión, como se reemplazó por la proporción de los activos pasivos y los resultados, quedan cero. Una vez que se aplica el método, quedan cero. Y acuérdense que el método de consolidación proporcional, después que se aplica esa información, es principal, porque se agregan a los estados contables individuales, es principal. En cambio, los estados contables consolidados, información complementaria. Sigamos. Bueno, esto repasen y por supuesto que si hay dudas tienen mañana para preguntar. Yo si no, un correíto. Profe. Sí. Perdón. Entonces va a ser cuando agregamos el método de proporcional, es información principal, pero Sí. o sea, el de consolidación total, ese sí es adicional, dijo. Complementario. Complementario. Y lo pide la propia Ley General de Sociedades, ¿eh? Que la empresa controlante o inversora debe presentar la información consolidada del grupo económico como información complementaria. Así es. Digamos, estados contables consolidados es información complementaria. ¿Quién la debe presentar? La empresa controlante. Bien, sigamos. ¿En qué consiste el método de consolidación total? ¿En qué consiste el método de consolidación total? A ver. Se reemplaza desde el la enfoque inversión permanente. ¿Por qué? Por los activos y pasivos de la controlada. Pero acá se reemplaza por la totalidad de los activos, por el 100%. Se reemplaza. Entonces, ya en los consolidados no aparece la inversión, el importe de la inversión, sino los activos pasivos. Lo mismo en resultados. Pero como se da de baja, digamos, esa inversión, el BPP del 75, del 85% y se reemplaza por el 100%. Entonces surge la participación minoritaria, ese valor de la participación minoritaria. ¿Qué es lo que mostramos en el gráfico recién? Bien.
¿Dónde se expone? Acá adelanto una pregunta. ¿Dónde se expone la partecita minoritaria de esos terceros minoritarios que no forman parte del grupo económico? ¿En qué lugar del estado de situación patrimonial? A ver. ¿En qué lugar del estado de situación patrimonial? Cuando hablamos del enfoque, no del enfoque del propietario, sino el enfoque del ente único, antes se exponía en el medio, entre el pasivo y el patrimonio neto, pero ahora se incluye dentro de ¿qué? Dentro del, De la porción de cada persona, digamos. no, No. O a sea, ver, te presentaba el patrimonio neto y el resultado cuando consolidábamos, pero dejando al final, digamos, la participación minoritaria. a ver, el enfoque del ente único hace que se considere al Estado consolidado, a los estados consolidados se los considere como un ente único que expone la información. Entonces, la partecita minoritaria se la incluye dentro del patrimonio neto. Dentro del patrimonio neto. Pero como esa partecita minoritaria no forma parte del grupo económico, no está controlada por esa empresa controlante con la que consolidó, ¿qué es lo que pide la normativa? Que dentro del patrimonio neto se exponga la partecita que corresponde a la controlante y la partecita no controladora. Si nosotros acá tuviéramos el ejemplo, mírenlo en el material que dimos en la última clase, ahí está desagregado. Lo mismo en el estado de resultado. Pide que exponga por separado, se desagregue el resultado en el resultado que corresponde al grupo económico, a la controlante, y el resultado de la no controladora o que es de la participación minoritaria. Seguimos con las preguntas y ahora después les muestro, para no salir de nuevo, ahora después les muestro el grafiquito, el trabajo práctico que yo les mostré, que dice que está patrimonio neto de los propietarios de la controlante, de la porción controlante, de que forman parte del grupo económico, y de la no controladora. Lo mismo con resultado. Síntesis, de nuevo. ¿En qué lugar del estado de situación patrimonial consolidado se expone la parte no controladora o minoritaria? En el en el patrimonio neto. En el patrimonio neto. Adentro del patrimonio neto. Entonces, si es así, ¿en qué valor queda el rubro? Ah, no, esta otra le voy a preguntar. Entonces, ¿en qué valor queda el patrimonio neto de la controlante en el juego de estados contables consolidados, en el estado de situación patrimonial consolidado? Les hago diferente la pregunta. ¿El patrimonio neto queda al mismo valor en el estado de situación patrimonial consolidado que en el individual de la controlante? No, No. Si acabamos de decir que incluimos la participación minoritaria, ¿va a quedar un monto mayor o menor? mayor. Mayor. ¿Por qué? Porque se agrega, se suma
la participación no controladora o minoritaria. Entonces, en el estado de situación patrimonial consolidado, el patrimonio neto queda por un importe mayor que el patrimonio neto que en los estados contables individuales de la controlante, porque se agregó la participación minoritaria. Véanlo de nuevo, estas preguntas están en el cuestionario guía y vean el material de la unidad 10, de la 9 y de la 10. Y estas preguntas están en el cuestionario. Véanla en todo caso, empiecen por esta última parte, que todavía por ahí no dieron un estudio profundo, y mañana pueden preguntar de nuevo. Bien, a ver. Ahí estamos. Estas son todas las preguntitas. Avanzamos. A ver acá. A ver. Ay, ay, ay. Pero qué barbaridad. No importa. Dale. Acá repaso teoría. A ver. Enuncie los posibles motivos por los que se realiza la conversión de los estados contables. La conversión se hace para aplicar el BPP cuando la emisora está en un país diferente que la empresa inversora, para consolidar los estados contables de la inversora con los de la emisora, para evaluar posibilidades de inversión en empresas que operan en países diferentes al del potencial inversor. ¿Son estas causas o motivos por los que se realiza el procedimiento de conversión de los estados contables? ¿Sí o no? ¿En qué consiste el procedimiento de conversión? Se convierte los estados contables de una empresa que forma parte de un grupo económico que se encuentra en una moneda diferente a la de la casa matriz, a la controlante, que es la que tiene que consolidar. Entonces, primero se convierten para después poder consolidar, para poder evaluar la inversión al BPP, para evaluar posibilidades de inversión en empresas que operan en países diferentes. Se supone que tienen que estar igual con las mismas normas, con las NIF, y o si no habrá que ajustar. Entonces, ¿son estas causas o motivos para que se realice la conversión? Sí. Bien, cuando se realiza la conversión, el proceso de conversión, surgen diferencias. Se llaman diferencias de cambio por conversión. Se exponen, acá hay una afirmación, ustedes me dicen si es cierta o no. Se exponen en el estado de resultados o en el estado de evolución del patrimonio neto, de acuerdo a la relación que tengan, acá esperen. De acuerdo a la relación que tengan las empresas del grupo. ¿Es verdadero o falso? Es verdadera. ¿Por qué? Porque si las empresas que forman parte del grupo, una está en el extranjero y otra está acá en Argentina, pero realizan sus operaciones en la misma moneda, están integradas en la operatoria del ente, una tiene una dependencia económica de la otra, por ejemplo, la de la extranjera, la filial tiene dependencia con la casa matriz. Entonces, la diferencia por conversión queda en el estado de resultado. Pero si no se da esto, la diferencia por conversión forma parte de los resultados diferidos en el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, ¿por qué va al estado de resultados cuando realmente están integradas esas empresas? Porque entonces, si esos resultados se distribuyen, no hay problema. Pero si no hay una relación en la operatoria del ente, simplemente una empresa tiene acciones en la otra, pero no están integradas en la
en las operaciones, en el día a día, si la diferencia de conversión que surge por aplicar tipos de cambio por conversión, por tipos de cambio por la cotización de la moneda, va a resultados diferidos para no correr el riesgo que se distribuyan esos resultados. Entonces, pueden estar la diferencia por conversión en el estado de resultados o pueden estar en el estado de evolución del patrimonio neto en el rubro de resultados diferidos. Por eso es verdadera. Bueno, aquí medianamente fuimos tocando diferentes y abordando diferentes temas importantes. Por supuesto que todo atrás es más amplio y ustedes lo tienen que estudiar. Pero como grandes temas entonces tienen todo lo relacionado con... Por supuesto que tienen todo lo de estado de flujo efectivo. También incorporamos preguntas que los van a ayudar también en la práctica. Por eso están en el cuestionario guía. Pero entonces sería estado de flujo, información complementaria y todo lo relacionado con los distintos métodos de consolidación y con las distintas vinculaciones e integraciones económicas que pueden tener las empresas. Acuérdense de estudiar también que tienen el cuestionario de Moodle de la unidad 9, que es el capítulo del librito, que ustedes lo tienen digitalizado, escaneado. Bien. Ah, bueno, hablé mucho, ¿eh? Pero bueno, esto les dio un poquitito, ¿no? Por lo menos así como para decir, así vayan estudiando, bien concreto, no tienen que desarrollar el tema. Por ahí distinto es el que se va a rendir el examen final, ¿eh? Pero en principio sería así. Bueno, y con esto entonces hay una pena que entendemos que esto se hace largo, es mucho tiempo conectados, pero bueno, esta sería nuestra última clase, chicos. Así que la verdad que fue un gusto este grupo, poder compartir con ustedes este cuatrimestre. eh, que, bueno, ustedes van a ser seguramente ya el último grupo de mi vida en la facultad como docente, porque ya después seguramente ya el otro año ya me va a llegar la jubilación, voy a estar jubilada. Así que, bueno, eh, todas las preguntas que ustedes quieran para mañana o tienen tiempo hasta el lunes inclusive. Ay, qué divino. Gracias, chicos, gracias, gracias. Bueno, pero nos vemos todavía mañana y bueno, el martes nos vamos a ver en el parcial. Estudien así, ¿eh? No, profe, no creo que esté en auditoría, Lautaro, no creo. Pero bueno, voy a estar acá para que me hagan consultitas. Bueno, profe, nos vemos, que esté bien. Bueno, nos vemos mañana y no sé si tienen ahora otra clase o otra materia, así que cierro. Cualquier pregunta, busquen el cuestionario guía y vuelvan a estudiar el material, sobre todo la última parte de la unidad 9 y 10. Bueno, profe, muchas gracias. Tengo buenas tardes. Bueno, ustedes también. Hasta mañana.